Mi nombre es Maribel Riaza, soy colaboradora de 212.com y en este congreso estoy representando a Slicebooks. Slicebook es una tecnología que permite poner en marcha un nuevo modelo de negocio para los editores. Básicamente es una herramienta que permite fragmentar contenidos electrónicos en capítulos. De lo que se trata es de buscar nuevas formas. Si algo nos ha enseñado la era digital es que no existe un solo modelo de negocio, sino que como editorial podemos poner en marcha diversos, dependiendo de nuestras colecciones, nuestro público objetivo, diferentes variables. Por lo cual, la lectura fraccionada, pues en los años que hemos podido manejar y convivir con la era digital, nos ha demostrado que es el hábito más habitual dentro de nuestras prácticas lectoras. Entonces, Slicebook lo que permite es fragmentar de forma automática por un editor que no tenga conocimientos técnicos cualquier libro en el número de capítulos que considere necesario para ponerlos a la venta de forma unitaria. Las aplicaciones dentro del mundo editorial, por una parte, pues básicamente su ámbito de actuación natural es el libro universitario o ensayo. Cualquier texto que sea de no ficción, pues todos hemos visto en nuestra práctica universitaria o profesional cómo es muy difícil que cojamos un libro desde el principio al fin, sino que bueno, pues podemos sentir interés por un capítulo de tal libro u otro de otro autor diferente. Desde el ámbito de la ficción también puede tener aplicaciones, ya que, bueno, pues hablando durante el congreso con diferentes autores independientes, pues me comentaban: estoy planteándome el ir presentando mis novelas por capítulos, que al fin y al cabo ya era algo que hacían en el siglo XIX Dickens o Dumas, y es una forma de hoy en día este tipo de autores que tienen en torno a sí una comunidad de lectores muy fieles y que les siguen, pues el poder ir ofreciéndoles capítulos cronológicamente, según sus intereses. Entonces, Slicebook es la herramienta, la solución tecnológica que permite a los editores esta fragmentación de una forma automática y en todo un universo de servicios alrededor, como puede ser una tienda de marca blanca, para en el caso de que la editorial quiera prestar el servicio de venta directa, y luego, bueno, pues con una conexión a través de beacons, que ha estado hablando Javier Zelaya esta mañana en la inauguración, ya que si somos capaces de fragmentar el contenido en capítulos y de impulsárselo al lector adecuado en el momento adecuado, el momento de la compra tendrá mucho más éxito, ¿vale? Pues en este congreso hemos visto desfilar por aquí a muchos expertos y bueno, pues cada uno nos han ido contando sus experiencias. Han hecho referencia a libros y artículos. Si en ese mismo momento en nuestros dispositivos móviles que todos tenemos hubiésemos recibido un mensaje en el cual se nos invita a adquirir en este mismo momento, que es cuando estamos mostrando interés por estos temas, ese artículo o ese capítulo sobre el que se nos está comentando, pues el éxito de compra sería mayor. Entonces, bueno, pues Slicebook es la tecnología que permite esta fragmentación de contenidos para llevar a cabo un nuevo modelo de negocio. El mecanismo, por si alguien no se acuerda o alguien no ha venido antes, es que cada uno de nuestros invitados va a presentar su proyecto durante 5 minutos o menos, enhorabuena. Y a continuación, cuando hayamos terminado con todos ellos, cada uno de ellos va a tener 5 minutos para responder preguntas de ustedes o mías. Ustedes eligen si hacen ustedes las preguntas o las tengo que hacer yo. Vamos a dejar que Gabriela Guzmán nos hable del placer de la lectura, que es una cosa que todos experimentamos de vez en cuando, pero ella sabe más. ¿Podemos tener la presentación? Sí. ¿Presentación? Tienes que verla allí si sale. Sí, pero no... Creo que no está puesta. Vale, pues muchas gracias por invitarnos. Yo trabajo desde este año en el placer de la lectura y desempeño en este lugar la estrategia digital inicialmente. Entonces, ¿qué es el placer de la lectura? A ver, problemas técnicos. Ya está. Ah, vale. Vale, ¿qué es el placer de la lectura? El placer de la lectura nació como un blog
fue una iniciativa de Pepe Rodríguez en el 2009 y como blog tenía la iniciativa de recomendar libros por medio de reseñas, libros de literatura en su principio. Fue evolucionando, cuando abrió la página en Facebook tuvo una adopción bastante interesante, llegando en el 2014 a 2 millones de usuarios en Facebook, en la página de Facebook. Y durante ese año se empezó a fusionar con un portal que es BookMovies, finalizando la fusión este año. BookMovies era una plataforma de promoción de libros por medio de vídeos. Entonces, un poco de contexto en cómo está ahora. En este momento tenemos 480.000 visitas al mes. Esto no va. Vale, ya, es acá. Vale, de este público, el 60% viene de España, el 40% de Latinoamérica. Tenemos 40.000 usuarios registrados creciendo. Como ya lo dije, 2.2 millones de usuarios en la página de Facebook y 17.000 seguidores en Twitter. Entonces, claro, cuando este proyecto se fusionó con otra plataforma, nos encontramos frente a un reto de cómo íbamos a transformar este blog, ¿vale? Entonces, tenemos la ventaja que en 15 días lanzamos el nuevo portal. Les vamos a dar acá un poco de look and feel, aunque no se ve muy bien, lastimosamente, de cómo se va a ver. Este es un poco el layout que va a tener, ¿vale? Y quiero centrarme en el enfoque de por qué tomamos las decisiones y hacia dónde nos dirigimos. Durante este congreso hemos visto que varios proyectos un poco que reflexionan frente a la idea del libro, o sea, cómo me presento y analizo el libro como un objeto o como un formato digital. Hay otros proyectos que piensan en la idea de cómo se lee, si se lee por capítulos o se lee por minutos, etc. Nosotros nos centramos en 2 ideas puntuales. Primero es la idea del lector, y en esa línea pensamos el lector como lector protagonista. Entonces, si planteábamos crear una plataforma, una comunidad, teníamos que darle el poder al lector. Este poder se lo estamos otorgando de 2 maneras. Por un lado, el contenido es personalizado hacia ellos, o sea, los invitamos a que sean activos en la plataforma, que nos dejen sus comentarios, que un poco jueguen en qué tipo de género les gusta, a qué autores siguen, qué listas crean. Y en la otra idea en la que estamos muy emocionados es en la idea de cómo se está migrando de la idea de buscar lecturas o buscar libros a descubrir libros. Y en esta línea un poco heredamos la idea del blog de donde venimos. Y esta idea de blog era que una de las secciones más importantes del blog eran listas de lecturas. O sea, en vez de promocionar el libro como una unidad, le damos un contexto. Entonces, estas listas nuestra comunidad les ha gustado mucho y responden muy bien. Entonces, con esta línea decidimos que una de las secciones más importantes de la plataforma era presentar libros y recomendar libros a partir de listas. Confiamos, digamos, que estas 2 decisiones nos van a ayudar de cara a lo que viene más adelante. O sea, por un lado, llamamos Data Driven, que es al darle, digamos, a los lectores la oportunidad de tener un perfil, de dejarnos datos. Esta línea nos ayuda a un poco predecir lo que ellos quieren o que nos digan y que los datos los podamos usar para su servicio. Y el tema del contexto le vemos una oportunidad hacia el mobile. Porque algo que está pasando muy interesante y dentro del análisis que hicimos con redes sociales es que con el móvil uno realmente ya no busca en navegador, uno está esperando descubrir por medio de contenidos, de agregadores de contenidos o de playlists, como pasa perfectamente en Spotify. O sea, hay otros componentes del contexto que nos dejan descubrir otro tipo de contenidos. Entonces, por esta línea vamos a apostar fuertemente y esperamos que, bueno, en 15 días verán el portal, el próximo año el app. Y ya está. Mil gracias. 5 segundos 03. No sé si castigarlo o no. Estupendo. Muchas gracias. Pasa el mando, el bastón de mando a José Luis. Cuéntanos
porque estamos hablando también de lo mismo, de una plataforma de lectores. Somos el placer de la lectura y nosotros somos competencia amiga. No, yo creo que antes de empezar con la presentación de qué libro leo, yo creo que estamos muy empeñados en sectorizar el gremio del libro en general y yo creo que juntos en general hacemos más fuerza todos. Lo que sí he visto en las ponencias anteriores y en las mesas redondas es que creo que cada uno intentamos hacer la guerra por nuestro lado y yo creo que la única guerra que deberíamos luchar es con o a favor del lector, depende cómo lo miremos. En definitiva, el lector es el que nos tiene que dar, el que hace que todo esto se produzca. Y como me he puesto así un poco nervioso, pues se ha puesto la diapositiva en marcha sola y no tiene que ver con lo que iba a decir. Sí, no va para atrás. Sí, es como así. Hacia allá. Sí, ahora parece que va, perdonad. Vale. Bueno, ¿qué libro leo? Es una red social de libros en la que nosotros pensamos que todo el mundo tiene cabida. El protagonista obviamente son los libros y los lectores, pero por el medio hay un montón de factores o de personas que intervienen que puede aportar mucho valor añadido a la red. A la pregunta de qué es una red social literaria, pues es fácil. Es una web en la que el usuario, en este caso el lector, interactúa con los demás y da sus opiniones sobre libros y comparte su idea de qué libros le han gustado más y qué libros le han gustado menos. Nosotros nacimos en el año 2008, éramos 3 personas que veníamos del mundo del libro, que me gusta decir que llevábamos acumulado una experiencia de 60 años, porque éramos muy mayores todos los que nos pusimos en su momento. Y la idea surge un poco porque detectamos la necesidad de que cada vez iban desapareciendo en mayor medida el librero prescriptor recomendador de libros de toda la vida y iba siendo sustituido por grandes cadenas de librerías en la que el lector que iba a la librería no tenía ya el servicio que demandaba. Nuestro objetivo, al fin y al cabo, es que cada lector encuentre su libro y que encuentre el libro que le enamore y el libro que le enganche para leer y cree un lector para siempre. Y también pensamos que no existen malos libros, sino libros inadecuados. Creemos que todo es legible y lo que pasa es que tiene que dirigirse a la persona que está buscando ese libro. Y yo creo que en eso debemos aprender mucho de los bestsellers que año a año salen. Podemos hablar mal de su calidad, podemos hablar de lo que queramos, pero al final es que un montón de gente lo compra y un montón de gente se aficiona a la lectura o lee gracias a esos libros. Y nosotros, además, en qué libro leo, pensamos que el combate es con otras plataformas multimedia o con otras formas de ocupar tu ocio. Entonces, al final, estamos en el mismo barco. Nosotros logramos o pretendemos que el lector encuentre su libro de 3 formas diferentes. La primera es navegando libremente por la web, consultando los libros que le gustan, pulsando y viendo notas de esos libros y viendo otros libros que le pueden recomendar otros lectores y otros libros de ese autor. Luego tenemos también habilitada una opción que es un recomendador directo en el que tú simplemente marcas el libro que estás leyendo o el libro que te gusta y en menos de 2 segundos obtienes una lista de 10 libros con los 10 libros que guardan cierta relación con el libro que estás leyendo y puede que te gusten. Y luego el motivo por el que nació principalmente qué libro leo, creamos un perfil personalizado para aquel que lo quiera. Es tan sencillo como darse de alta, poner nota a los libros que has leído y crítica, y nosotros a través de un algoritmo te ponemos en contacto con otros lectores que pueden tener tus mismos gustos porque han votado similar o han opinado similar sobre el libro a ti, similar para bien y similar en los que no te han gustado, y te saca una lista de 10 lecturas que es posible que no conozcas y que quizá te gusten. Te da un servicio mucho más completo que no más complejo. Y bueno, tenía la pregunta aquí, estaría interesante si hubiera funcionado bien las diapositivas, pero si no, bueno, lo hacemos sobre la marcha. Yo tenía la pregunta que si es verdad que tiene cabida todo el mundo en el libro. Y yo traía la respuesta escrita de que sí. Lectores obviamente sí dan sentido a todo esto, como he dicho antes, y son fundamentales. Y autores porque son los que con sus libros, con lo que nos permiten viajar, soñar y vivir otras vidas. Lo que no sé, sinceramente, es si todos los demás factores que hay en el medio, en el mundo digital, que esto estamos hablando en un congreso libro digital, no sé si todos sobreviviremos o todos sobrevivirán o son necesarios todos. Yo creo que hay demasiados factores involucrados hablando de digital.
En nuestra web, en principio, siempre tienen cabida bibliotecarios y libreros porque pueden informarse, encontrar otras lecturas y dar mejor servicio a sus clientes. Y, por supuesto, editores y autores, fundamentalmente, además los pequeños, porque les permite nuestra web competir de igual a igual contra los grandes editores y contra los autores de bestsellers. Esto es un escaparate en el que todo el mundo tiene las mismas posibilidades. De hecho, tiene más posibilidades al que le valoran bien su libro que a uno que no se lo valoran bien. O sea, esto sí que huye de temas monetarios. Y luego, no nos gusta tampoco, que hemos hablado mucho, yo creo que nos hemos centrado en el Congreso demasiado en los formatos. Nosotros siempre hablamos de contenido. Creemos que el libro, como lo conocemos por la palabra libro o el ebook, pero es un contenido y debe primar el contenido que nosotros queremos hacer llegar al lector. Y da igual si el contenido es en papel, si es un ebook o si es un audiolibro. Lo importante es que llegue al lector el contenido, que yo creo... Termina. Perdona. No, bueno, y para terminar, pues tenemos la web, además de todo esto, pues es como a los lectores nos gustan, no sé si porque somos muy frikis o no, pero nos gustan mucho las listas. Tenemos listas de todo tipo, el top 10, los libros más buscados, los más gustados, los mejores del mes, etcétera. Y luego tenemos un blog con información y un boletín mensual y un club de lectura en el que tenemos 252.000 suscriptores que todos los meses eligen el libro que leer el mes siguiente. Y luego somos bastante potentes en redes sociales. En Facebook tenemos 932.000 fans, en Twitter 79.000, tenemos 134.000 reproducciones en YouTube, en Pinterest 25.000 seguidores y en la web mostramos 1,5 millones de páginas al mes, que esto sale, me parece, unas 35 páginas por minuto, que para ser 3 y algo tan pequeño y que cuesta tanto trabajo, yo creo que es una estadística muy grande. Y ya para terminar, perdóname si me he pasado de tiempo, yo he tenido la sensación de que estábamos un poco negativos en el Congreso buscando cosas que no sabemos si vamos a encontrar o no. Nuestra experiencia en nuestra web, que sigue creciendo, es que sigue gustándonos leer, la gente sigue leyendo, seguimos apostando por la lectura y sigue siendo algo que a la gente le gusta y que de verdad vale la pena. Y yo creo que tenemos que, no sé cuál será el modelo de negocio, pero tenemos que intentar que los lectores leamos más y veamos menos televisión, por ejemplo. Muchas gracias. Seguro que vamos a poder hablar de eso luego en el coloquio. Martina, que viene en sustitución de Ana. Sí, bueno, yo voy a tienes un reto importante y es no repetir lo que has dicho antes porque has aparecido en la otra mesa de derechos. Así que... No, por eso iba a decir que voy a ser muy breve porque mejor luego hablar y si hay preguntas. Bueno, como he dicho antes, The Spanish Bookstage es una plataforma profesional que informa sobre la venta y la compra de los derechos de autor. Y aparte, pues también hay, ¿no?, por primera vez un agregador de noticias en inglés sobre el sector. También hay reseñas de libros, listas de libros más vendidos por países. También queremos que haya, que esto es más difícil, movimientos laborales de los profesionales y la base de datos que antes he mencionado, ¿no? Lo que quizá destacaría más de la plataforma es que realmente hemos conseguido hacer una web intuitiva que potencie la facilidad de uso por parte del usuario y cómo los profesionales introducen este contenido es a través de un muy sencillo formulario que poniendo 4 datos, lo que llamamos deal, que es la compra o venta del libro, aparece inmediatamente en la home de la web sin filtro y al mismo momento también se genera automáticamente la ficha del libro o del autor y luego el editor o el agente lo editan cuando quieren, ¿no? Cuando tienen tiempo, si quieren rellenan la información o no, pero esto tan breve, ¿no?, de poner los datos y que aparezca y a partir de aquí el libro ya forma parte de la base de datos, ya está circulando, ya está en nuestra newsletter y ya tiene más visibilidad, es de lo que estamos más contentas y lo que creemos que hemos logrado para dar esta sensación de absoluta actualidad de lo que está pasando ahora mismo en los derechos de autor. Creo que lo dejaría aquí ya para no repetirme y si alguien tiene alguna pregunta. Hemos recuperado esto, es como cuando el avión se retrasa y el piloto dice no se preocupen que vamos a correr un poco más y estamos haciendo lo mismo y vamos a llegar al destino con éxito. Antes de dejarles a ustedes que pregunten, que no se lo merecen, voy a empezar a preguntar yo, que tengo curiosidad. Yo quería preguntar a Maribel algo que tiene mucho que ver
con lo que ha presentado brevemente Martina, y es la parte legal, el papeleo. Cuando se corta un libro en trocitos y se distribuyen esos trocitos, ¿qué ocurre con los registros? ¿Qué ocurre con los ISBNs y con todas estas cosas? Bueno, está claro que cuando estamos hablando de diferentes modelos de negocio en la era digital tendremos que tener en cuenta y hablar y debatir y cuestionarnos cosas que hasta ahora no lo habíamos cuestionado porque no teníamos la tecnología o no teníamos el modelo. La venta de contenido fragmentado va a afectar a todos los actores del sector editorial, o sea, no solamente a autores que van a tener que escribir pensando en que su contenido con posterioridad puede ser fragmentado, ¿vale? En un ensayo, si tú el capítulo 5, pues quizá tendrás que empezar haciendo un resumen de los anteriores, con una introducción, un desarrollo, un final, pensando en que ese capítulo puede ser leído de forma independiente a tu libro. Como Juego de Tronos, hay que hacer previamente. Brevemente. No solamente va a afectar a los autores, como digo, sino también, por supuesto, a los agentes que de pronto se encuentran con diferentes derechos que proteger y con los que sobreactuar. Entonces, bueno, pues igual forma a editores, por supuesto, que van a tener muchas más herramientas para poder trabajar, pero también a libreros, a distribuidores, que pasan de un determinado catálogo a otro que puede ser mucho más elevado, y a bibliotecarios o profesores o educadores, ¿vale? Porque van a tener mucha más variedad. Entonces, bueno, pues va a cambiar completamente la forma en la que concebimos nuestro trabajo. En cuanto a cómo se gestionan estos derechos o temas legales de ISBN o tal, pues igual habrá que en cada uno de los aspectos sentarse y ver qué es lo que se negocia. Si yo como autora cedo los derechos del libro completo O del capítulo. o fragmentado. Claro. Se abre un mundo de posibilidades. Lo de que ustedes no podían hacer preguntas era broma. Se abre el turno de preguntas. No, yo, mientras se anima la gente, ¿no pensáis vosotros que quizá estamos demasiado empeñados en proteger cosas de las que a lo mejor no necesitamos protegernos? Quiero decir, a mí sí me preocupa que los índices de lectura, sobre todo de la juventud, son cada vez inferiores, por lo menos de la lectura tal y como la concebimos nosotros. Mientras firmamos o no firmamos contratos y vemos si podemos segregar el contenido o no, ¿no se nos va a pasar la ola? O sea, ¿no nos vamos a quedar a medio camino entre que firmando o no firmando y a lo mejor el lector está consumiendo el contenido de otra forma? Y si no se lo estamos dando así, lo está consumiendo gratis. Hombre, por un lado, son momentos claves dentro del sector y hay que saber muy bien qué es lo que se hace, porque cómo se actúe hoy puede ser determinante para el futuro. Bien es cierto que cuando estamos hablando de innovación, llega un momento que es o lo hago perfecto o lo hago. Y hay veces que hay que hacerlo y hay que equivocarse y hay que pilotar. Entonces, evidentemente tiene que ser un mix, siendo muy conscientes de la importancia de los temas que estamos abriendo, pero sin necesidad de que esté todo muy atado. Yo tenía una pregunta para Sabrina y es el modelo de negocio de estas redes de lectores. Sabemos quién es el usuario es el lector, pero ¿de qué vivís vosotros? ¿Quién es el cliente? Vale, pues inicialmente esta plataforma tiene dos caras, ¿vale? He escrito el lado de los lectores, que es donde estamos en este momento enfocándonos, y es abierto para que la gente entre. El otro lado es del que nos entrega el contenido. Entonces, uno de los retos que tuvimos cuando replanteamos todo el portal y el blog fue en la experiencia de usuario, y un poco detectamos lo que pasaba en las librerías cuando uno iba de visita, y es que como desplegaban los libros, habían unos que tenían una posición un poco más protagonista y otros, pero igual estaban en el mismo nivel. Algo que rechazamos de entrada cuando empezamos con todo este proceso fue la idea de banners. O sea, detectamos de entrada que si queríamos migrar a mobile en un futuro no muy lejano, la idea de banner era un poco irrelevante. Entonces, desde la experiencia de usuario, planteamos un mosaico muy sencillo, donde conviven dos tipos de portada. Una, como lo vieron un poco en el diseño, una portada XL y una portada normal. Y el modelo de negocio aquí es de las personas que quieran igual promocionar sus libros, porque sigue, digamos, siendo el enfoque de promocionar sus libros, ya sea una editorial o un escritor,
puede, según el contexto de la lista o de eventos que nosotros vamos generando, crear digamos, tener este libro más grande por un periodo de tiempo corto y hacer impactos en esa línea. Entonces ahí recae el modelo de negocio en este momento. Seguramente cuando ya migremos a mobile, yo creo que apostaremos muy fuerte hacia el contexto, donde la gente nos lee, si además nos va a leer en cierto espacio físico o no. Ahí yo creo que jugaremos con otras herramientas y convivirán las dos. Vosotros, José Luis, sin embargo, sí que tenéis un embudo de venta. O sea, al final vuestros usuarios pueden comprar el libro si les ha gustado. Claramente. Sí. Ah, Y vosotros también. No, podéis hablar entre vosotros. No, yo el modelo de negocio es muy similar. Al fin y al cabo, yo creo que en esto está casi todo inventado. Y es publicidad directa o indirecta, promoción directa o indirecta, o venta directa o indirecta. Y en cuestión de libros yo creo que desgraciadamente tenemos pocas alternativas más. Si alguien en la sala cree que tiene una idea buena, que por favor se ponga en contacto conmigo para ver si monetizamos más, porque más allá de ellas hemos intentado explotar 2000 formas diferentes de publicidad y no termina de funcionar, o de promoción, y no funciona nada. De hecho, hemos incluso intentado promocionar cosas no relacionadas o relacionadas indirectamente con el mundo del libro y tampoco funciona. Yo creo que lo decía un poco al principio y lo decía con honor, somos los que estamos aquí, porque nadie a las 4 si no viene a un congreso de libros, somos muy frikis del libro y nos gustan las cosas alrededor del libro y no buscamos otro tipo de cosas. ¿Preguntas? Quería complementar un poco. Sí, adelante. Y es Pregunta algo aquí. que de entrada el placer de la lectura va a trabajar el siguiente año, y es hay algo que está pasando muy interesante, y es, vale, está el modelo de publicidad de toda la vida, pero hay una tendencia muy fuerte hacia el nuevo e-commerce. Entonces, dentro de esa nueva tendencia vemos que, por ejemplo, Twitter y Facebook tienen una línea muy agresiva, pero ellos ya están implementando botones de compra. Entonces, es una alternativa de comercialización. Y la otra, que es la más interesante cuando se está trabajando en redes sociales, es un término que todavía no está del todo instaurado, que es el shadow marketplace. Y lo que hace es que los editoriales o los escritores promocionan en sus canales, ya sea en su página de Twitter, de Facebook, en nuestro propio portal, pero la transacción se cierra en chats y es ahí donde se genera la compra. Entonces, esa es una línea donde nosotros vamos a entrar cuando estemos en la parte de app. Es muy interesante lo que puede pasar en ese momento. Si me permites un segundo, yo quería que hablara Martina, porque en esta mesa, aparte de estar descompensados porque está el pobre José Luis solo, estamos descompensados porque tenemos 3 proyectos de lectores y un proyecto de productores. Entonces sí que me gustaría saber... Nuestro proyecto queda siempre un poco más Sí. allá de todo. Sí que te quería preguntar si están muy separados esos mundos, porque vosotros tratáis de autores y agentes que hablan con editores y los lectores quedan allí como en el público. Vosotros estáis en la arena de los gladiadores y el público Sí. está a lo suyo. ¿Hay comunicación entre esos mundos? Por ahora no. Está hecho esto expresamente porque, bueno, el nuestro es un proyecto muy joven que vamos a ver también cómo evoluciona y seguramente pues, dentro de un año va a ser muy diferente de cómo es ahora. Pero sí que para salir teníamos muy claro que queríamos centrarnos en el mundo profesional, porque nuestro cliente es profesional y para informar sobre la compra y venta de derechos de autor, primero teníamos que tener una credibilidad, ¿no? Y lo más importante es tener la credibilidad dentro del sector. Lo que no hay es un apartado donde los autores puedan directamente colgar si la pregunta era esta, No, es un poco general. Si tú ves contenidos. que son 2 mundos en los que no hay conexión, que los editores muchas veces no conocen al público y el público lo conocen más redes como las de Sabrina o José Luis, que están en contacto directo con los lectores y con sus intereses. Sí. O Bueno, si los editores miran ese tipo de redes y miran qué es lo que está ocurriendo. pues yo creo que cada vez más, ¿no? Inevitablemente cada vez más, pero esto te lo sabrán contestar más ellos, porque en nuestro caso es la precocina de los libros, o sea, es cuando el editor lee el manuscrito y decide si lo compra o no lo compra, y cuando una vez se ha hecho esta compra, tanto en España como luego en el extranjero, pues se anuncia.
O sea, lo nuestro de momento es exclusivamente profesional. Lo que sí que nos podemos plantear, porque hay muchos autores que nos contactan directamente y dicen, oye, yo puedo colgar mi libro aquí, oye, mi libro se ha traducido al inglés, ¿qué debo hacer? Y por ahora no le podemos dar una respuesta. La pregunta que tú dices es muy interesante, pero te la pueden responder ellos, yo creo, mucho mejor que yo. No, es interesante saber los dos lados. Tenemos una pregunta aquí delante. Sí, ya casi se me olvida, pero te quería preguntar a ti, ¿quién alimenta tu base de datos? Porque la información sobre compra y venta de derechos la suelen tener, sí, es para ti, las casas editoriales o algunas agencias. ¿Ellos son los que te alimentan a ti? Sí. Y la otra pregunta es para los chicos de las redes, y es, alguno de los dos mencionó que tenían clubes de lectura, o pensaban tener, tú, ¿verdad? Sí, fuiste. Sí, yo. ¿Se han planteado poner a disposición libros de manera gratuita para quienes estén en esos clubes? Si es así, ¿cómo ha sido la negociación con las editoriales? Bueno, la pregunta que me hacías, sí, son los mismos profesionales los que introducen las ventas o las compras, y a partir de este momento el libro ya pasa a formar parte de la base de datos. O sea, no se puede colgar todo el catálogo o lo hacemos nosotras, sino que es el profesional el que a partir de una venta, ya sea en lengua original o en el extranjero, introduce, como he explicado antes, muy fácilmente el libro, y a partir de aquí esto ya está ahí, está en movimiento, pero lo hacen ellos esta parte. Luego hay la parte de agregación de noticias, de rankings, de listas o de noticias del sector, nuevas representaciones, de cosas más propias de las agencias literarias, que esto sí lo hacemos nosotras. Y la pregunta M es una muy buena pregunta, la que me hacía a mí, porque la verdad es que hay, para mi gusto, demasiadas trabas en el mundo del libro. Nosotros, como decía, somos muy potentes y muy activos en Facebook y tenemos una comunidad grande de casi 1 millón de lectores y un alcance semanal de 5 millones de personas. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de ofrecer libros a un precio rebajado o a un precio especial durante esa semana, yo estoy seguro que solo en compra por impulso de la gente que se apunta al club, estoy seguro que un porcentaje pequeñito, por muy pequeñito que fuera, se producían ventas que estoy convencido que no se producen de otra forma o que es mucho más difícil que se produzcan. Yo llevo muchos años en el mundo del libro y la realidad es que siempre he encontrado un montón de trabas en todo. Si quieres vender los libros electrónicos a precio normal, tienes una traba. Si además quieres rebajarlos, tienes que negociar en especial y tienes otra traba. Si quieres regalarlos, ya no se imagina la de trabas que puedes tener. Tenemos una pregunta. Hola, soy Cristina, la bibliotecaria de antes. Es una pregunta que os hago a los 4. Vosotros, desde vuestros servicios, que me parecen tremendamente frescos, innovadores, y además me parece muy importante porque crean una comunidad lectora pues, de mucho potencial, ¿vosotros os planteáis poner en comunicación a vuestros lectores con los editores, por ejemplo, o con los autores? Porque hablando de los clubs de lectura y hablando de posibilidades de venta de los libros desde vuestros servicios, nosotros, por ejemplo, desde nuestra biblioteca electrónica, lo que hacemos es que establecemos enlaces directos desde los libros que nosotros ofrecemos en préstamo y también desde los libros que forman parte de los clubs de lectura, para que aquellos usuarios interesados puedan acceder a las páginas comerciales de la editorial, porque nosotros no vendemos, y conocer el catálogo completo de la editorial, más obras del autor que están leyendo, y en caso de tener la compulsión de la compra, la necesidad o el interés, pues pueden realizarla directamente a través de ese enlace que nosotros damos desde la biblioteca a la página de venta de los editores. Con lo cual, pues bueno, generamos un negocio a terceros, una posibilidad de negocios que tiene un interés y que a veces pues, nos facilita precisamente la incorporación de contenidos de distintos editores, porque bueno, pues ofrecemos esa ventaja. Entonces, ¿alguno de vosotros
desde vuestras páginas eso, amplía ese espectro de participantes y de lectores pues con editores o con autores o alguna fórmula de ese estilo? Nosotros tenemos nosotros no hacemos venta directa, la hacemos a través de Casa del Libro y en otras, anteriormente tuvimos ventas con Amazon, o sea que no estamos en el negocio de la venta. Y estaríamos encantados en desviar enlaces a las páginas web de los editores y colaborar con ellos en todo lo que pudieran. La diferencia que veo en lo que nos comentabas tú es que una biblioteca no tiene por qué necesariamente buscar una remuneración a cambio de ese servicio. Yo, según lo explicabas tú, me parece una cosa muy interesante, pero yo pediría una cuota al editor por estar en mi página y darle ese servicio. Y cuando pides una cuota, yo soy también editor, cuando pides una cuota en general al editor, huye espantado. Vale, digamos, desde el placer de la lectura, en el caso de los escritores, sí que los incluimos en el ecosistema. Algo que estamos impulsando es darles un espacio no solamente de promoción de sus libros, sino también que ellos mismos como lectores, que también son, se acerquen a los otros lectores que un poco los siguen. Entonces, en esa línea, las bibliotecas que los escritores dentro de nuestra comunidad tienen, donde les invitamos a que nos digan qué libros están leyendo, qué libros no les gustaron, etcétera, que sean también públicos, porque genera una afinidad. O sea, sí que acercamos y aterrizamos un poco esta figura de este escritor lejano que no conozco y me encanta su trabajo, y un poco acercarme a generar cierta afinidad de gustos literarios en común. Entonces, esto es algo que estamos impulsando dentro de la plataforma. De cara a las editoriales, nuestro enfoque más allá de… O sea, nosotros tenemos una política hacia el lector como un usuario central, ¿vale? Lo cuidamos mucho, y en esa línea vemos que la experiencia de usuario de llevarlo a otra biblioteca donde no controlamos, perdón, otra biblioteca no, sino otra página donde no controlamos esa experiencia de usuario, nos puede perjudicar, y lo que sí les damos a las editoriales es datos. O sea, nosotros garantizamos una experiencia de usuario, digamos, bastante buena. Hacemos que los libros puedan entrar gratuitamente, no necesariamente tienen que tener una campaña detrás, en realidad entre más mejor, entre más contenidos mejor. Y sí que les damos a ellos acceso sobre cómo se están comportando ciertos trends de lectura, etcétera, y ahí es nuestra apuesta a cómo darle y acercar a las editoriales con los lectores, y es por medio de los libros, más no por medio de sus propias páginas al lector. Esa es un poco la apuesta. Bueno, yo por proximidad, ahora te las paso. Era una pregunta para Slicebooks. Yo entiendo que puede ser interesante este sistema de compra por capítulos, sobre todo para universitarios. O sea, viene a ser la fotocopia. De alguna manera, que al no poder comprar un libro que cuesta 150 euros para consultar solamente un par de capítulos, sí, pues es más conveniente comprar esos capítulos y tal, ¿no? Por separado. Sí. Más o menos en qué precios se piensa o así. Y en el caso, por ejemplo, qué sé yo, estudiante de medicina o de ingeniería, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Tiene que ser a través obviamente, de su plataforma o cómo es la cosa? Vamos a ver, Slicebooks lo que ofrece es la tecnología para poner en marcha este modelo de negocio. En ningún caso sustituye otra función que es propia del editor. Quiero decir, en tema de precio es el editor, como en el mundo analógico o digital con el libro completo, el que establece el PVP de ese libro. En cuanto al precio del libro completo o fragmentado, en cuanto realizamos una fragmentación, evidentemente las partes sumadas siempre va a ser superior el precio a si compras el libro de forma completa, ¿vale? Aún así, es dar posibilidades a los lectores porque hasta ahora hay editores que han dicho o todo o nada. Y esa situación propicia un mercado ilegal que evidentemente a día de hoy, si pasas por algunas universidades, al menos españolas, pues todavía sigues viendo. Entonces, Slicebooks es una solución legal a esos capítulos recomendados por profesores. Eso en cuanto al precio y en cuanto a la solución.
Teníamos una pregunta más. Yo tengo una pregunta para cada uno. Empiezo por Martina. ¿Cómo está? A mí el proyecto de Martina desde el primer momento me parece fascinante porque además por primera vez es un proyecto que no tiene complejo de inferioridad, ¿no? Es un proyecto de que se está produciendo muchísimo en lengua española y tenemos que promocionar la lengua española, los libros que se publican, promocionarlos entre los profesionales pues, alemanes, franceses, ingleses, americanos, sin complejos además. Y en ese sentido tiene toda mi admiración y mi apoyo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo están recibiendo precisamente esos profesionales del otro lado? Es decir, ¿qué te han dicho en Londres? ¿Cómo lo han recibido en Frankfurt? ¿Crees que es una herramienta? ¿Y cómo tu proyecto, bueno, vuestro proyecto, choca con la figura de los scouts? Cómo esos profesionales también, de alguna manera, pues pueden sentirse un poco desplazados por vuestra herramienta, ¿no? Digo las tres preguntas, ¿vale? Es para cada uno. Que sean cortas. Sí, son muy breves. La otra pregunta para los dos de promoción de libros, lectores y tal, es hasta qué punto Goodreads es una referencia para vosotros y en el sentido que Goodreads significa darle un punto al contenido, una calidad al contenido, tener 2 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, hasta qué punto ese es vuestro modelo a seguir y también en qué manera no solo estáis trabajando con contenidos, sino tenéis pensado generar contenidos y esos contenidos que generáis, ¿cómo tenéis pensado relacionaros con ellos? Y la última pregunta, Slidebooks, es si contempláis o si estáis trabajando con fragmentos de que estén publicados con Creative Commons y cómo relacionáis con Creative Commons en ese sentido. Resumen las preguntas, la muerte del Scout, Goodreads, Creative Commons. Que, bueno, cuando empezamos, lo que nos daba más miedo era el recibimiento que tendríamos por parte de los profesionales españoles, en realidad, porque era algo que nunca se había hecho y que, aunque es obvio que es un servicio para todos y además, que yo no le he dicho cuál es nuestro modelo de negocio, pero introducir el contenido para los profesionales españoles, tanto en América Latina como en España, es gratuito ahora y siempre será gratuito. Por lo tanto, obviamente es un servicio bueno para ellos, pero sí que nos daba miedo no sabíamos cómo iban a recibir el tema de compartir la información y algo que hasta ahora pues, no se había hecho público, ponerlo y además de manera regular y que te vieran no solo tu competencia, sino también bueno, pues, a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, esto nos sorprendió muy gratamente. Mucha gente nos dijo, ya era hora que saliera un proyecto así, nos ha sorprendido lo rápido que se han subido. Y en cuanto a internacional, antes hicimos un pequeño testeo, ¿no? ¿Tú crees que la lengua española interesa suficientemente como para que exista algo así, ¿no? En el mercado americano es muy obvio, pero... Y la respuesta en general fue que una newsletter, sobre todo el término newsletter era lo que decía la gente, ¿no? Al lado de una newsletter inglesa y americana y francesa, pues española, o sea, interesaba mucho, quizá porque no se traduce tanto como otras lenguas, pero precisamente por eso. O sea, si ya tienes a alguien que te hace el trabajo de filtro, mírate esto, que este es nuestro objetivo, mírate esto y con esto un poco, este es el objetivo, mírate esto y sabrás un poco lo que está ocurriendo en términos de libros que se están moviendo de derechos de autor. Te voy a facilitar el trabajo. Entonces, si es una lengua que quizá tú no traduces mucho, pero no te quieres perder el próximo zafón, pues en este sentido sí que tiene que lo ven útil, ¿no? Y en cuanto a los scouts, esto sí que hubiera podido ser un tema más delicado y no lo ha sido tampoco, porque hemos hablado con todos ellos y sabemos que la están usando ellos mismos. Estamos facilitando la tarea de estar al caso, de saber lo que tienen que leer. Nosotras, o sea, no hacemos ni informes de lectura, ni tenemos a unos clientes en exclusiva, ni leemos, ni pensamos qué editorial puede interesar este libro, etc. Entonces, nosotras yo creo que hacemos el trabajo previo al que hace el Scout y no solo español, sino internacional también, ¿no?
Muy rápidamente, tenéis 30 segundos cada uno. Muy rápidamente, porque estoy viendo 4 ceros ahí. Y bueno, Goodreads es el número 1 indiscutible y yo creo que aporta mucho valor añadido a la lectura y a los lectores en general. Indudablemente es un espejo en el que mirarse, pero no el único. Hay otras páginas de libros también muy buenas o muy interesantes vamos, Goodreads es sin duda el referente solo por el número de lectores que tiene y el número de visitas. ¿Creación de contenidos propios en alguna de vuestras redes? Lo hemos barajado en alguna ocasión y estamos en ello. Sí. Vale, nosotros el referente, sí, Goodreads evidentemente es un referente importante. Nosotros lo vemos más como el referente dentro del ecosistema de desktop y de navegadores. Digamos, queremos a partir de las cosas que hicieron bien, de qué manera son relevantes en un ambiente mobile, que es a donde nosotros nos dirigimos. Y en esa línea tomamos, digamos, en valor el valor, digamos, lo que hizo Goodreads en cuanto a comunidad, en cuanto a darle herramientas a la comunidad para hacer cosas con estos contenidos, pero nuestra apuesta es no en mostrar libros comunidad, sino en contexto, bajo listados, y en esa línea precisamente sí que le vamos a dar a los usuarios la herramienta de agregar sus propias listas, agregar sus propios contenidos dentro del app. Muy rápidamente. Contenidos que ya se estén vendiendo, ¿no? O comercializando de forma fragmentada, ¿no? Era la pregunta, perdona. De Creative Commons. Si hay contenidos libres que se estén comercializando de esta forma. Imagino que sí, que haya gente que haya puesto contenidos libres de derechos de forma fragmentada. No conozco ninguna web o plataforma que reúna todos estos contenidos fragmentados bajo este... ¿Y vosotros los aceptaríais? ¿Tenéis contemplado ese modelo también? En un principio hay diferentes modelos de negocio para cada una de las partes, de suscripción del CMS, de la tienda online, pero en la actualidad bueno, pues son contenidos de editoriales estadounidenses, que es de donde surge Slicebook. Está McGraw-Hill Educación, Lonely Planet, contenidos vinculados mucho con la educación, con viajes, o Really, con libros de empresa, que son proclives para este tipo de contenido. Pues sintiéndolo mucho, no hay tiempo para más preguntas y tenemos una conferencia interesantísima después. Así que levántense, tómense otro café y vuelvan. Gracias.